es la siguiente. ¿Es lo mismo la madurez espiritual? El libro le llama el proceso de madurez espiritual, que el proceso de santificación. Me gustaría escuchar por lo menos dos opiniones y luego vamos a otra pregunta. ¿Es lo mismo, la primera pregunta, es lo mismo el proceso de la madurez espiritual que el proceso de la santificación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría escuchar sus opiniones. Yo tengo mi opinión, ya también voy a dar la mía, pero me gustaría escuchar las de ustedes. ¿Qué opinas, José Luis? ¿Qué opinas, Carlos? Pues a mí me parece que no. Hay una distinción. La madurez es ese conocimiento de la vida cristiana, donde vamos pues entregando, donde vamos viviendo más para el Señor. Nuestra vida va creciendo en fe, esperanza y amor. Y el proceso de santificación, o sea, en fe, esperanza y amor expresadas en toda circunstancia de la vida, ¿verdad? En toda situación contraria, favorable, como sea, se ve, hay una estabilidad ahí de la vida cristiana. Y creciendo en la santificación, pues yo lo veo como algo donde va siendo, mi vida cada vez va siendo más apartada para el Señor, teniendo niveles más altos y espiritualmente, anhelos, propósitos de servir al Señor, de serle fiel, de vivir una vida limpia y santa. Entonces me parece a mí que el proceso de santificación es un proceso de entrega al Señor en mi vida, en todo mi ser. Y el otro tiene que ver con mi carácter, mi madurez de fe, esperanza y amor en todas circunstancias en las que yo me encuentro. Pues así es como lo veo. No sé, José Luis, ¿Qué opinas, José Luis? ¿Es lo mismo el proceso de la madurez espiritual que el proceso de la santificación? ¿Son dos procesos diferentes? ¿Es el mismo proceso con diferente nombre? Sí, yo también lo veo como dos procesos diferentes, y el creyente va estabilizándose en su vida, en esa madurez, tiene que llevar un crecimiento, pero llega un momento en que es maduro, aunque no obre siempre de la misma manera, pero o en la forma más madura posible, pero llega un momento en que una persona ya no es considerado un niño, sino una persona adulta, espiritualmente hablando, una persona que ya da y refleja un fruto y que ya tiene una formación diferente, así como adulto. Sin embargo, su proceso de santificación, pues ese sigue, ¿verdad? Sigue adelante. Pero no podemos decir que no sea maduro o adulto, espiritualmente hablando, como los procesos que tenemos en la vida, ¿verdad? De pasar de un niño a un adulto. Un adulto ya con sus funciones establecidas, con su perspectiva de la vida diferente, ya con la visión que le provee la fe, la esperanza y el amor. Ya no habla como niño, ya no piensa como niño, ya habla y piensa como adulto, pero sin embargo todavía peca como adulto ahora, ya no como niño, sino que ahora peca como adulto y también va en el proceso de santificación como adulto, ¿verdad? Entonces ya tiene también otras responsabilidades ahí como adulto. Yo los veo como dos procesos separados. El de crecimiento, de madurez, ese tiene un tiempo en que ya podemos decir, bien, es maduro. Y el de santificación, siempre hay algo que podemos hacer para continuar en ese proceso de consagración al Señor, de limpieza de este mundo, de renovación espiritual. Siempre podemos ir adelante en ese proceso. Bueno, o sea, en ese caso, pues sería posible que un creyente, digamos, está creciendo en su proceso de santificación, aunque podríamos decir todavía no ha alcanzado la madurez espiritual que otro creyente de más años o de más tiempo ha llegado, ¿no? Sí. Y hay creyentes maduros que siguen en su proceso de santificación. Ahora, me imagino que estos dos procesos de alguna manera son
algo así como los vasos comunicantes, es decir, no son un proceso como otros procesos inversamente proporcional, más bien van de alguna manera avanzando simultáneamente, ¿no? O podrían ir avanzando simultáneamente. Me imagino que gente madura no quiere decir que ya no peque, pero sí, digamos, si hay un avance en el proceso de santificación, simultáneamente hay un avance en el proceso de madurez, o viceversa, ¿no? Si hay un avance en el proceso de madurez, me imagino que debe haber también un avance en el proceso de santificación. Digamos, van como a la par, ¿no? Sí, pues yo digo que se complementan porque uno tiene que ver con ese proceso de cada vez voy pues como levantando más mis estándares de estar apartado para el Señor en todas las cosas, y también una comprensión mayor de lo que verdaderamente es de lo que yo me tengo que apartar. Hay cosas que no son necesariamente algo del que me tengo que apartar, ¿verdad? Que a lo mejor empiezo a limpiar lo que es la tradición con lo que es verdaderamente el proceso de santificación. Tiene que ver con esa vida santa, limpia, entregada para el Señor. Y la otra es mi reacción, como mi reacción hacia el mundo, mi reacción hacia las situaciones, circunstancias, mi fidelidad, mi permanencia, mi perseverancia en la vida cristiana, a pesar de tener pues dificultades en contra. Entonces, pues creo yo que estas dos cosas como que se complementan entre sí. Una tiene que ver más con lo pecaminoso en mi vida y la otra tiene que ver más con mis reacciones maduras en mi vida hacia lo que venga, lo que Dios me permite enfrentar. Sí, fíjate que algo muy interesante, Carlos, que comentas, porque, digamos, el hombre maduro, en un momento dado, digo, un creyente, un cristiano, en su proceso de santificación, es obvio que se aleja del pecado, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos decir que no todo es pecado. Es decir, no podemos ser tan extremistas de decir, bueno, si algo no es bueno, es malo y ya no hay más, ¿no? O sea, caer en ese extremo de decir todo es pecado o todo es bueno, o en el sentido de que hay quienes lo ven así, ¿no? O dos extremos. Y Lo como que eso es pecado y eso no es pecado. No, hay cosas que no son pecado necesariamente. Por eso salir como de un blanco y negro a una tonalidad de grises verdaderamente bíblicas, ¿verdad? No permisivas, pero sí reales en cuanto a la vida, ¿verdad? La vida de ser santo. Sí, como dice el autor de Hebreos, ¿no? Dice, alejémonos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, no es que todo sea pecado, sino que hay cosas que no necesariamente son pecaminosas, sino que pueden convertirse en un momento dado en un peso espiritual. Y pienso que el hombre maduro es capaz de distinguir ciertas cosas y en su madurez toma decisiones, y no porque lo que se vaya a hacer sea pecaminoso, sino porque simplemente dice, sé que esto es mejor, esto me lleva lo voy a dejar no porque sea pecado, sino porque podría llegar a convertirse en un peso, o simplemente porque estoy escogiendo entre lo bueno y lo mejor y decido por lo mejor, no necesariamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Como alguien decía, ¿no? El peor enemigo de lo mejor es lo bueno. Y a veces mucha gente creyente en ese proceso simplemente se conforma con un nivel más bajo. Dice, bueno, sé que puedo aspirar a más, a una mayor madurez, pero prefiero quedarme aquí, aunque sé que esto que estoy haciendo no es malo, pero en un momento dado puede convertirse en un peso espiritual y entonces el hombre maduro tiene ese discernimiento, ¿no? No para moverse nada más en el margen de lo blanco y lo negro, sino hay cosas, hay matices, y sin embargo él va más allá de eso, ¿no? Interesante, me gustan sus respuestas. Curiosamente me están haciendo cambiar o pensar, porque yo pensaba o lo veía como el mismo proceso, pero pienso que sí se puede hacer una distinción entre el proceso de madurez y el proceso de santificación, porque puede haber que un creyente de pocos años en el Señor
con la revelación y la comprensión que tiene las Escrituras, está viviendo ese proceso de santificación a ese nivel, pero no tiene la madurez que otro creyente ya de más años, que ve más cosas, sí puede ver, ¿no? No interpreta, no reacciona de la misma manera, sino reacciona un creyente maduro ya con los años que le ha dado el Señor y la sabiduría, pues se nota la madurez de esa persona, ¿no? Se nota en su paciencia, o lo que tú decías, Carlos, en la fe, en la esperanza, en el amor, reacciones frente a diferentes circunstancias, se nota ahí la madurez de esa persona, ¿no? Evidentemente no es que ya no peca, sino que peca, digamos, a otro nivel. Digamos, ahora sí, A veces una mentira piadosa sí le va a pesar mucho, ¿no? Y antes, en un momento dado, no le pesa. Sí. A veces se peca con lo que bienaventurado que no se condena con lo que aprueba. Y a veces uno aprueba cosas que no tienen que ver con la santidad por falta de la madurez también espiritual, ¿verdad? Ah, correcto. Vamos aprendiendo como que las dos cosas se complementan y nos permiten caminar en una santificación, un proceso de santificación verdaderamente bíblico y no religioso. Por el otro lado, la madurez que nos permite pues ir creciendo para poder discernir y también separar lo que es solamente una práctica religiosa de lo que es verdaderamente un proceso de santificación en nuestra vida. Bien. Ahora va otra pregunta, no sé si la he hecho antes, pero si ya la hice, bueno, pues ustedes me responden, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente para introducirnos a las 3 ilustraciones del crecimiento que nos dé el autor en esta semana. Dice, la segunda pregunta, ¿por qué muchas personas, aunque fielmente asisten a una iglesia cristiana, toman los estudios bíblicos, regularmente inclusive sirven ahí, no crecen espiritualmente? Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué muchas personas, y estoy hablando de muchas personas, o tal vez podríamos decir todas, aunque fielmente asistan a una iglesia o con regularidad, escuchan los estudios bíblicos, toman los estudios bíblicos, llegan inclusive hasta servir, no crecen espiritualmente? ¿Cuál sería una razón por qué esas personas no crecen? O por qué hay personas, voy a cambiar así la pregunta, ¿por qué hay personas que aunque hacen todas estas cosas muy buenas, no crecen espiritualmente? Tienen su Biblia y todo. ¿Qué opinas, José Luis? ¿Qué opinas, Carlos? No sé si ya hice la pregunta en otros estudios. Pues yo lo que creo es, lo que, si me permiten, aquí me aviento. Digo, yo lo que pienso es que la madurez la da Dios, el crecimiento lo da Dios. No es el que quiere ni el que corre, sino de Dios, que es el que da el crecimiento. Y pues no podemos saber qué tanto está creciendo una persona en realidad, a menos que estemos muy cercanos con ella, para poder observar su vida. Pero yo creo que, como predicaba José Luis hace unos domingos, ¿verdad? Hablando de la sana doctrina. La sana doctrina produce vidas sanas también. Definitivamente. Una persona que se acerca a la sana doctrina, porque puede ser que una persona sea fiel a asistir, fiel en los estudios, pero no hay una buena administración de la palabra de Dios. Con todo, si es culpa de los pastores y no del hermano que está siendo fiel ahí, Dios se encargará de hacerlo crecer. Como nos ha tocado ver, ¿verdad? Varios hermanos que, pues, convertidos en un lugar en donde no había sana doctrina, pues ellos percibieron que no había sana doctrina. Y pues hablaron y dijeron, conversaron con las personas les contestaron de manera que pues los orillaron a mejor despedirse de la iglesia y buscar un lugar donde hubiera predicación de la sana doctrina. Yo creo que
si una persona es fiel y asiste y está, pues es como a lo mejor alguien que no deja de ir a la iglesia católica, ¿verdad? Necesita ver, ahí es donde está la parte medular de ser nosotros. No es tanto culpa de la persona, digo yo, sino más bien de los que administran la iglesia, que no estén administrando la sana doctrina y que estén más ocupados en su autoridad espiritual que en su vida, que en el crecimiento. Todo lo, como dice ahí en 9 Corintios 8, hacer todo para edificación. Y creo yo que si no hay esta preocupación en pastores y líderes y los que organizan la iglesia, pues no están haciendo para edificación las cosas. Los hermanos pueden perder la vida ahí y ser muy fieles y no alcanzar nada. Bueno, muy importante eso que mencionas, la sana doctrina, porque sin una sana doctrina, pues no va a haber un buen crecimiento. Es como una alimentación, pues no muy balanceada, no muy buena. O sea, digamos, es como un niño que le damos pura comida chatarra, pues por más que comida chatarra que le demos, pues no va a producir un crecimiento, digamos, muy bueno, ¿verdad? Sí, pues, ¿qué opinas, José Luis? Me repito la pregunta, porque hay personas que aunque fácilmente asisten a la iglesia, y en una iglesia cristiana, toman los estudios bíblicos, ocasionalmente sirven de algún modo, no crecen espiritualmente. Sí, bueno, tenemos varios casos así en la Biblia, ¿verdad? De iglesias que han tenido sus problemas, sus momentos en que pues parece ser que hay otras cosas que los distraen, pues el enemigo quiere dividirlos, distraerlos. Otras veces, como Santiago dice, son ligeros con la palabra, entonces son como oidores olvidadizos. Pero también hay que ver de qué manera queremos medir ahí el crecimiento cuando decimos que alguien no crece. Creo que esa es la distinción cuando se hace el énfasis en que la manifestación del crecimiento es en fe, esperanza y amor, porque esto no es tan fácil de medir y requiere un poco más de trabajo y no es como los sistemas religiosos que ponen reglas externas que son fáciles de medir y de comparar para decir quién creció y quién no creció. Cuando lo pones en fe, esperanza y en amor, te quita esa preocupación de medirse y compararse y te enfoca realmente. Y en ocasiones una persona cuando de pronto en alguna circunstancia de la vida pudiera pues reaccionar con temor, con dudas o tener otras reacciones, de repente reacciona con fe y dices, ahí está creciendo, el Señor está obrando en él, ¿verdad? O cuando pudiera reaccionar en alguna circunstancia de manera egoísta y de pronto es generoso, muestra un amor no de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad, dices, ahí está obrando el Señor, ¿verdad? La persona está yendo a la madurez, pero no es tan fácil de detectar, como decía Carlos, no es tan fácil ver cómo la persona tiene gozo en medio de dificultades. Y eso es lo bueno, que no es tan fácil de medir para no hacer un sistema religioso donde sí, las medidas son externas y fácilmente se tiende a la comparación de quién crece más que otro, ¿verdad? Pero al hacerlo así yo creo que queda un mejor ambiente donde el orgullo no tiene cabida y no hay esa competencia, esa sensación de rivalidad, sino que todos en amor van creciendo, siendo edificados mutuamente y crecen, van siendo desarrollados. Y dice ahí el pasaje, según el crecimiento que da Dios. Dios da ese crecimiento en ese ambiente, pero sí tiene que ver la enseñanza de la palabra, pero también la vida de iglesia, en gracia, no con un sistema religioso que está midiéndose, comparándose y que fomenta mucho el orgullo y la competencia, sino una vida que muestra gracia y que entonces ya no se enfoca en comparaciones de crecimiento, pero sí puede haber dificultades en las iglesias para no crecer. Lo vemos en Corintios, lo vemos ahí la exhortación a los hebreos, oye, les quería hablar todavía como adultos, pero vamos adelante a la madurez,
o como Santiago que dice, están siendo oidores olvidadizos porque son ligeros con la palabra. Sí hay ocasiones así, pero esperamos siempre que sean las menos, que la palabra siga siendo predicada y que el ambiente de iglesia, que esa comunidad sea realmente una comunidad de gracia donde favorezca el crecimiento y fomente esas experiencias vitales de relación con Dios, con los hermanos y de testimonio al mundo. Ok, son varias cosas ahí que mencionas. Me gusta la observación que haces muy puntual y muy precisa de las reglas externas, ¿no? Porque recuerdo la clase de un maestro en el seminario donde nos hablaba de los principios versus las reglas, ¿no? Y hacía una lista de diferencias y eso me llamó mucho la atención porque decía, si vivimos por reglas, es muy diferente vivir por principios, nos atamos, ¿no? Las reglas nos tienden a esclavizar, las reglas se aplican para cierto tiempo, ciertos lugares, las reglas solamente funcionan para cierto tipo de personas, le puede funcionar algo muy bien, pero para otras ya no funcionó, ¿verdad? Y entonces, pero el problema es que cuando a veces como líderes o las iglesias empiezan a poner una serie de reglas para medir el crecimiento de los creyentes, pues entonces yo creo que ahí ya estamos fallando, porque ciertamente una regla nos puede dar un indicador en un momento dado, pero llega un momento en que ya la regla ya no nos dice mucho, ¿verdad? No es como lo último. Otros dirían que son, digamos, no las reglas, sino los hechos muy concretos, los actos, ¿no? Dicen, por sus frutos los conoceréis, no, por sus hechos. Sus hechos van a decir más que las palabras. Bueno, en un sentido sí, pero en otro sentido no. Porque si juzgamos a un creyente porque no vino a la iglesia un domingo, decimos, no, pues ese creyente ya no es maduro, es más que ese me hace que ni creyente es. O por algún hecho que nosotros no consideramos sea lo correcto y ya lo juzgamos por ese solo hecho aislado, sin tomar en cuenta otras cosas, otros elementos, y decimos, no es creyente, o no es un creyente maduro, o no es un creyente que esté creciendo. Sí, Por darle sí, un ejemplo. Eugenio, creo que hubo una tendencia muy fuerte en los últimos años de un estilo, digamos que gerencial, que se metió a las iglesias y hablaban de crecimiento. Incluso había ciertas personas que eran, digamos, los asesores que podían ir a tu iglesia y decirte, ¿quieres un estudio? Y entonces ellos entrevistaban a las personas, a los creyentes de la iglesia, y después de entrevistarlos ellos te daban todo su cuestionario, todos los puntos y los porcentajes de cómo saliste en cada rubro y dónde tienes que trabajar, dónde está bien, dónde está mal, y te daban tu evaluación, como si fuera una empresa, ¿verdad? Como si fuera una evaluación empresarial, y esto se metió mucho como si estuviéramos muy dados al rendimiento personal y al rendimiento de la iglesia, cuando de eso no se trata el crecimiento espiritual y de eso no se trata la madurez, pero hubo esa tendencia a manejarlo como una manera más, querían como tener empresa. con parámetros medibles, con KPIs, con indicadores de rendimiento de cada quien, y no estamos aquí por rendimiento personal. Eso tal vez sería más como la ley, pero estamos en el Evangelio y el Evangelio es totalmente diferente. Por eso el enfocarnos en la fe, la esperanza y el amor creo que nos hace mucho bien para poder ya pensar como personas maduras, ¿verdad? Oh, pues qué bueno que mencionas ese punto y que lo ves así, porque yo veía con mucha tristeza muchas iglesias que así se manejaban muy tipo como si fuera una empresa, ¿no? Y de hecho había creyentes o escuché personas que querían implementar todas las cuestiones. Obviamente ellos eran administradores y querían manejar la iglesia o conducir a la iglesia o guiar a la iglesia bajo todos los principios administrativos y gerenciales que habían llevado a las empresas que ellos habían administrado al éxito. Entonces decían, mira, así como yo llevé esa empresa al éxito, pues yo voy a aplicar esto a la iglesia y la iglesia va a crecer. Y lo interesante es que a veces sí crece. Lo interesante es que a veces por esos métodos sí crece, pero la pregunta es, ¿fue realmente crecimiento espiritual? ¿O qué porcentaje de ese supuesto crecimiento es a nivel gerencial humano
y que realmente es un crecimiento espiritual, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, aquí como ya somos el doble de membresía, pues quiere decir que hay crecimiento. Bueno, no necesariamente el crecimiento de una membresía sería el único elemento a juzgar para saber si hay crecimiento en la iglesia, porque se da mucho el fenómeno de las iglesias mutantes o de las iglesias, digamos, donde pues uno dice, mira, ahora ya somos el doble de la congregación, sí, pero estos que llegaron, pues la puerta de entrada es tan ancha como la puerta de salida. Sí, ahora ya somos 400, éramos 200, ahora ya somos 400. Pero de esos 400, de esos 200 que había, 100 se fueron y llegaron 300 de otras iglesias, digamos, por no decir huyendo de otras iglesias, y llegaron ahí y se refugiaron. Entonces, mi pregunta es si esto fue realmente crecimiento. Entonces, bueno, habría que definir a qué le llamamos crecimiento, ¿no? Pero, vamos a retomar la pregunta para seguir avanzando en el tema, porque da tres ilustraciones que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? En el libro. Dice, 3 ilustraciones del crecimiento. Una de ellas es el crecimiento humano, como ya lo mencionamos, ¿verdad? De un niño adulto, ¿no? Y como dice Pablo en Efesios, ¿no? Y que ya no seamos niños. Y él se incluye, me llama la atención el verbo plural que él utiliza, que ya no seamos niños, dice los Efesios. No, no dice, pues, que ya no sean ustedes niños, no, no, no. Que ya no seamos niños, ¿verdad? Llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que utilizan con astucia las artimañas del error, lo que decía Carlos, la sana doctrina. Sino que siguiendo la verdad en amor, ahí está un elemento de madurez, el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es Cristo. Entonces ahí hay un crecimiento que se ilustra, la primera ilustración como el crecimiento humano. Luego hay otra ilustración donde habla que nosotros echemos raíces o arraigados, ¿verdad?, en Cristo, y es como el crecimiento de una planta. Recuerda que hablamos de que Jesucristo comparaba a veces a los creyentes con un árbol que da sus frutos y una planta, cuando la pregunta aquí que yo les hacía, ¿por qué hay personas, aunque asisten fielmente a una iglesia, toman los estudios bíblicos, ocasionalmente sirven ahí en esa, pero no crecen espiritualmente? Aquí yo podría la ilustración, y lo he puesto en otras ocasiones, y es la siguiente. Si yo agarro una piedra y la siembro en un terreno muy bueno, y le hago su cajete a la piedra, y voy todos los días, la riego y le pongo abono, ¿cuándo esa piedra va a crecer? Nunca va a crecer. Oye, pero le estás echando bastante abono, sí, le pongo abono. Y todos los días le pones agua, sí. Y sí le pusiste en un lugar donde le dé el sol, sí. Y le hiciste el cajete, sí. ¿Y por qué no crece? Simple y sencillamente porque es una piedra que no tiene vida. Pero si yo pongo en ese mismo lugar, quito la piedra y pongo una semilla, ¿qué les gusta? De naranja, de limón, de no sé, cualquier otra, y empiezo a abonarla, o pongo una plantita y le empiezo a abonar y le hago su cajete y le pongo su agua todos los días y le pongo su abono, esa planta va a empezar a crecer por una sencilla razón, porque la planta sí tiene vida. Entonces, volviendo a la pregunta, dice, ¿por qué hay personas, aunque hacen estas actividades, no crecen? Por una sencilla razón, y eso es bajo mi experiencia propia, porque no han nacido de nuevo, no tienen vida espiritual, no puede haber crecimiento. Claro, lo que ustedes mencionaron también es muy válido, la sana doctrina, ya, pero considerando a veces a los que ya nacieron de nuevo, y sin embargo, aún naciendo de nuevo, no hay tanto crecimiento como se espera. Sí hay un crecimiento mínimo a un nivel, como es el caso de las iglesias de Corinto, que tuvieron excelentes predicadores, excelente doctrina, excelentes gente que estuvo ahí colaborando con ellos, y sin embargo, no se dio el crecimiento como se podría haber esperado. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay personas que no. Porque a mí me pasó por 2 años. Yo iba a las reuniones de oración. Cada los miércoles a la iglesia iba por 2 años a las reuniones de oración. Y claro, yo aprendí el lenguaje evangélico. Bueno, ¿y qué se dice al final? Tienes que decir en el nombre de Cristo, amén. Así se dice, sí.
Y decían, ahora te toca a ti, nos separamos por grupos, ahora te toca a ti orar. Pues, ¿y cómo es la cosa? Asistía a las predicaciones, escuchaba, no entendía mucho que digamos, pero ahí las estaba escuchando. Tenía mi Biblia, asistía ahí a las reuniones de los jóvenes. Ocasionalmente, cuando el pastor nos llamaba a los jóvenes a servir, bueno, pues que vamos a limpiar el terreno, que vamos a remodelar la iglesia, que vamos a pintar, que hay que cargar esto, que hay que llevar esto. Yo lo hacía, pero yo pensaba que haciendo todas estas cosas, pues yo iba a ser como los demás jóvenes que yo veía con tanto gozo. Y nunca entendí que lo que me faltaba era nacer de nuevo. Y por 2 años me sentía como parte de ese grupo de jóvenes o de esa iglesia sin realmente serlo. Hasta que un día, después de 2 años, entendí, me cayó el 20, me vi ahora así como un pecador condenado al infierno, porque no me veía así antes, dice, no. Si soy pecador, pero así como para decirme volver al infierno, no, ¿qué les pasa? No, yo soy pecador, pero todavía alcanzo a librarla y yo sé que puedo ir al cielo, aunque no estoy muy seguro, pero yo me siento como que sí, me siento más del cielo que del infierno. Pero en realidad no entendía, ni siquiera entendía lo pecador que era. Entonces no podía haber crecimiento. Hacía las actividades que hacían los otros jóvenes. Trataba hasta llegar a memorizar versículos, pero eso no significa que hubiera real crecimiento. Hasta gané, me acuerdo, el concurso que decía, ¿seré o no seré cristiano? Pues no lo era, porque hasta que finalmente tomé una decisión por Cristo, y hagan de cuenta que, ahora sí, como dice la Biblia, no, se me quitó un velo de los ojos. Literal, se me quitó un velo de los ojos. Ya empecé a ver las cosas diferente, totalmente diferente. Ahora, si ya memorizaba los libros de la Biblia o me aprendía los cantos, ya, ya puedo decir que no era una actividad que yo hacía externamente, sino que ya realmente era una actividad que ya producía, digamos, de alguna manera, la evidencia de un fruto espiritual. Entonces, hay personas que no crecen porque simplemente no han nacido de nuevo. Claro, habiendo nacido de nuevo, es muy importante que estén en una sana doctrina, porque si no, su crecimiento va a estar limitado por esa sana doctrina, por esa mala doctrina. Y si no hay una comunidad a la que sean parte, piensan que pueden crecer aisladamente sin necesidad de ir a una iglesia, y dicen, ¿para qué tengo que ir a una iglesia? Si yo puedo crecer espiritualmente, yo puedo adorar a Dios, yo puedo aprender, yo puedo tomar cursos, y ahora por la magia del internet y a distancia, pues mucho más. Entonces, ¿para qué voy a una iglesia? O puedo enviar mi ofrenda y puedo depositarla desde mi teléfono, entonces, ¿para qué tengo que ir a una iglesia? Entonces, esas personas que creen que no necesitan de la iglesia para crecer, pues, entonces me demuestra simplemente que no han entendido o no quieren crecer espiritualmente. Y entonces, esa es una ilustración que a mí me resuena mucho, ¿no? El crecimiento de una planta. Una planta tiene cierto tipo de vida y la evidencia que tiene vida es que poquito a poquito empieza a crecer. No esperamos que de un día para otro crezca, pero eventualmente en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en un año, esa plantita va a crecer. Y si es un árbol frutal, eventualmente, tarde o temprano, va a empezar a dar sus frutos, naturalmente, sin tener que esforzarse ni ponerle rey. No. Simplemente porque tiene vida espiritual y hay un crecimiento, tarde o temprano ese crecimiento se va a poner en evidencia, ¿no? Y la tercera ilustración que da el autor es precisamente la construcción, la edificación de alguna construcción. Podría ser un edificio, una casa, algo así, un templo. Entonces, dice Pablo que nadie puede poner otro fundamento que el que es Cristo, y que el que edifique hay que edificar sobre ese fundamento. Y si yo estoy edificado en la roca que es Cristo, pues ese es el mejor fundamento que yo puedo tener, tanto de mi vida espiritual como de muchas cosas, pues de todo, ¿verdad? Que mi fundamento realmente sea la persona de Cristo para crecer, ¿no? Que Él es mi cabeza y nosotros somos cuerpo, parte del cuerpo, y entonces ahí va a haber crecimiento. Entonces, 3 ilustraciones que me encantan, ¿no? El crecimiento del ser humano desde niño a adulto. No podemos quedarnos como niños todo el tiempo. No es malo ser niño, pero sí es malo quererse quedar como niño todo el tiempo. El crecimiento de una planta porque tengo vida, la vida que Él me ha dado, y tengo que arraigarme en Cristo. Y el crecimiento de una construcción, ¿no? Que poquito a poquito va avanzando. A veces no se nota mucho la forma en que está tomando, pero poco a poco se va viendo, ¿no? Que se está construyendo. Y si el fundamento es Cristo, pues qué mejor, ¿no? Nadie puede poner otro fundamento cuál es, pero hay que ver cómo sobreedificamos y que ese crecimiento realmente sea de piedras preciosas, de oro, y no simplemente
de madera, heno o hojarasca, sino realmente cosas que perduren, ¿no? Al examen del Señor. Y bueno, pues ahí esas 3 ilustraciones nos hacen pensar mucho en lo importante que es nacer de nuevo para poder realmente crecer espiritualmente hacia la madurez y crecer en ese proceso de santificación. Ese proceso empieza cuando uno toma la decisión por Cristo, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro propio pecado, nuestro pecado sobre todo de no creer en Cristo, nuestra condenación, nos hace ver lo sucio que estamos delante de Dios y nos hace tomar esta decisión por Cristo. O sea, Él obra en nuestro corazón para que podamos tomar esta decisión por Cristo. Él mismo, Dios mismo, ese don de la fe nos lo da Él para poder creer. Y entonces, por su sola gracia y misericordia, por medio de la fe, nacemos de nuevo. Estábamos espiritualmente muertos, pero ahora ya tenemos vida. Y porque tenemos vida, va a haber crecimiento tarde o temprano, y tarde o temprano se va a notar en el que nació de nuevo. El que no nació de nuevo, pues por más que hagan, no va a crecer espiritualmente. Podrá simular la vida cristiana, podrá aparentar que parece que sí es, pero realmente no hay un crecimiento genuino mientras no hay una vida interior. Y esto es básico porque hace 3, 4 años, una persona me preguntaba una vez, Eugenio, ¿cuándo comienza la vida cristiana? Y yo le decía a esta persona, a ver, espérame, ¿de veras me estás preguntando así? ¿Me estás probando? ¿Realmente tienes la duda? ¿Cuándo comienza la vida cristiana? Y yo le dije, pues sí, pues me extraña que me hagas esa pregunta, pero bueno, vamos a ver si coincidimos. Digo, bueno, la vida cristiana comienza cuando la persona tomó su decisión por Cristo. Comienza cuando uno cree en Jesucristo como su Salvador, como su Señor y Salvador, como usted lo quiera nombrar, pero esa fe puesta en Cristo, ya después de que el Espíritu Santo nos ha obrado en nosotros, en nuestro interior, y ahí comienza la vida cristiana. Y esa persona me dijo, no, y vamos, ya no sé si es creyente o no, ya tengo mis dudas, o si es un creyente confundido, y él dice, no, la vida cristiana comienza en el momento que nos bautizamos en agua. ¡Wow! Me sorprendió. Y espero, mis hermanos, que usted esté seguro que la vida cristiana no comienza cuando usted se bautizó en agua, o cuando se va a bautizar en agua. Ahí no comienza la vida cristiana, con todo respeto. La vida cristiana comienza cuando Cristo viene a morar en nosotros con la persona del Espíritu Santo. Cuando, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, pues no somos de Él. Y la única manera de tener el Espíritu de Cristo en nosotros es por esta decisión de fe en el Señor Jesucristo. No veo otra manera. Como dijo Jesucristo, ¿verdad? El que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, ¿no? Habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, un creyente o un cristiano sin el Espíritu Santo, eso no hay tal cosa. Si es cristiano, si es creyente, tiene el Espíritu Santo morando en él permanentemente, ha nacido de nuevo, ha nacido en el Espíritu, ha nacido espiritualmente, ya no está muerto, y ahora ya puede empezar a crecer espiritualmente, ya se inició el proceso de santificación y el proceso de madurez. Entonces, mis hermanos, qué importante recordar esto. Yo sé que es algo muy básico, pero quizá hay creyentes que todavía se hacen la pregunta, ¿y cuándo comienza la vida cristiana? Pues tu vida con Cristo comienza cuando ya tienes a Cristo viviendo en tu corazón, en tu interior, cuando eres ya templo del Espíritu Santo. Antes de eso no puedes decir soy cristiano. Puedes hacer actividades que aparenten crecimiento y que parezca que eres cristiano, pero no lo son. Yo por 2 años veía esforzándome y haciendo y me di cuenta que todo eso fue inútil. ¿Por qué? Porque no había tomado mi decisión por Cristo. Y vaya que eso es importante. Entonces, la gente que me está escuchando, si todavía tiene alguna duda respecto a esto, quiero decirle, mi querido oyente, si tú no has tomado realmente tu decisión por Cristo, no has puesto tu fe solamente en Cristo para tu salvación, para el perdón de tus pecados, entonces no has nacido de nuevo. Tienes que reconocerte como un pecador, pero no más como un pecador, sino un pecador condenado al infierno por toda la eternidad. Y que el único sacrificio
sustitutorio y suficiente para ti, para tu salvación, y para mi salvación, para nuestra salvación, es lo que hizo Cristo en la cruz. De otra manera no puede haber nacimiento espiritual. No creas que es por el bautismo en agua o por algún otro rito, otra circunstancia, no. La vida cristiana comienza con Cristo, viviendo en nosotros. De otra manera, no hay posibilidad de crecimiento, ni de madurez, ni de santificación. Todo lo demás será una simulación, todo lo demás será un vivir por reglas, tal vez, un vivir por condiciones quizás religiosas muy buenas y tradiciones, pero que no son realmente un crecimiento. Entonces, hay que asegurarnos cada uno de nosotros, mis hermanos, si estamos en la fe. Claro, hay evidencias de que una persona realmente ya está en la fe, y pues sí, hay muchos que sabemos que son cristianos, tal vez su crecimiento no es mucho, pero son cristianos, y ahí van en ese proceso, ¿no? Entonces, muy importante para mí, y espero que también lo es para ustedes, mis hermanos, nacer de nuevo es fundamental para el crecimiento espiritual. Si no hay nuevo nacimiento, olvídese, no podemos hablar de un verdadero crecimiento. Y bueno, vamos a una nota muy importante que quisiera yo compartir con ustedes. Tenemos todavía algo de tiempo. Dice, página 127 del libro: si usted es un discípulo multiplicador, porque él pone varios niveles, y vamos a verlo en la próxima clase, puede dedicarle la mayor parte de su tiempo a formar discípulos espirituales, pero nunca deje de testificarle a los que espiritualmente están muertos, ni de instruir a las criaturas espirituales. El autor nos va a hablar de 5 niveles de crecimiento en esa madurez, y empieza hablando precisamente el primer nivel, son las personas que están espiritualmente muertas. ¿Y por qué tiene que hablar de eso? Porque ciertamente hay personas que están espiritualmente muertas. Oye, pero tiene una religión. Pues sí, tiene una religión, pero está espiritualmente muerta. Oye, pero que es una persona muy honesta, muy honrada, muy trabajadora. Sí, pero si no tiene a Cristo viviendo en él, está espiritualmente muerto. Si no ha puesto su fe en Cristo, si no ha tomado una decisión por Cristo, definitivamente está muerto espiritualmente. Y sé que esto se oye feo y es duro, pero tenemos que recordarle a las personas que no han tomado su decisión que sin Cristo no hay vida espiritual y están espiritualmente muertos. Entonces, hay que comenzar con esas personas, y luego el siguiente nivel que nos va a hablar el autor va a hablar de las criaturas espirituales, o sea, ya de ser una persona que estaba muerta espiritualmente, ahora llega a ser una criatura espiritual, o sea, es decir, ha nacido de nuevo, es un bebé espiritual. Y vaya, es un bebé porque pues tiene pocas horas o minutos o días o semanas de haber tomado su decisión por Cristo, y no se le puede considerar como una persona adulta espiritualmente, sino un bebé espiritual porque ha nacido. Y una de las evidencias, me encanta, es que tiene una nueva hambre por la palabra de Dios, o un nuevo enfoque por la palabra. Ya lo veo totalmente diferente, ¿no? Yo lo empecé cuando yo trataba de leer la Biblia, pero no, ya cuando tomé mi decisión por Cristo, ya las cosas se me empezaron a aclarar, y las veía con un enfoque totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Pero sin tener el espíritu, por más que uno trate, no lo puede entender, porque para uno son locura, al hombre natural son locura. Hay cosas que yo de plano no entendía ni la más remota idea de lo que significaba lo que estaba leyendo, hasta que nací de nuevo. Entonces, mis hermanos, muy importante. Y bueno, se nos está terminando el tiempo. No sé si hay algún comentario final que alguien de ustedes nos quiera hacer, Carlos o José Luis. Bueno, si para la próxima clase, 3 aclaraciones o salvedades con respecto a este proceso, y nosotros como personas que queremos que digo, si yo quiero crecer es porque, si yo quiero que otros crezcan es porque también yo quiero crecer, ¿verdad? Muchas veces queremos que los demás crezcan y yo me quedo aquí, ¿no? Ustedes vayan a los estudios, vayan a la oración, sigan ofrendando, sigan echando ganas, pero yo me quedo aquí. Yo les he dicho porras para que ustedes crezcan. No, aquí se trata de que todos queremos crecer, ¿verdad? José Luis y Carlos, ¿algún comentario que nos quieran hacer? Sí, yo creo que puedo hacer aquí nada más algún comentario. Es muy claro por la Escritura que el crecimiento lo da Dios, que primeramente nacemos de lo alto, y todo esto es don de Dios, es gracia por medio de la fe. Sabemos que todo esto proviene de Dios, y sin embargo
hay cosas que sí podemos hacer, porque no podemos decir, bueno, si el crecimiento lo da Dios y yo quiero crecer espiritualmente, pues yo no hago nada, todo lo va a hacer Dios. Sin embargo, vemos que sí hay medios de gracia y cosas que nosotros debemos de hacer, como el apóstol Pablo le decía a los corintios, el crecimiento lo da Dios, no importa que Pablo plantó y Apolo regó, dice, ni el que planta ni el que riega es nada, sino Dios que da el crecimiento. Eso es cierto, toda la gloria es para Dios, Él es el que obra espiritualmente, pero aún así se necesita de personas que siembren, de personas que rieguen, de personas que hagan un bien espiritual a otros, de la iglesia en esa actividad restauradora, en esa actividad de gracia de los unos a los otros. Eso es importante. Es cierto, el crecimiento lo da Dios, pero también Dios nos llama a ser obedientes y a tener esas disciplinas espirituales que nos ponen en ese terreno de crecimiento, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad? Eso es lo que Dios provoca en los creyentes, ¿verdad? Dios lo va provocando, Dios lo va haciendo. Finalmente no crecen las personas por nosotros, pero sí hay que cuidarles, si hay que orar por ellos, si hay que animarles, si hay que predicar la palabra, si hay que tener discipulado, si hay que evangelizar, si hay que memorizar o si hay que llevar a cabo todas estas disciplinas espirituales que ya vimos en los capítulos anteriores, en fe, en humildad, en dependencia de Dios, sabiendo que Dios es el que da el crecimiento, pero eso no me coloca a mí en una posición inactivo, sino al contrario, me coloca en una obediencia de fe, con esperanza, sabiendo que Dios hará la obra, ¿verdad? Dios es el que va a hacer la obra y tenemos su palabra, su Espíritu Santo, su iglesia, las circunstancias, todo obrando para nuestro bien. Y yo creo que sí podemos caminar hacia ese crecimiento, sí podemos nosotros disciplinarnos en obrar como Dios quiere para ir creciendo espiritualmente. Claro, siempre sabiendo que no es por un esfuerzo mío, sino que el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Dios es el que está obrando en medio de todo esto. Y pues buscar siempre hacer un bien espiritual a otros. Bueno, esa es la parte yo que quería concluir ahorita para llevarnos. No sé si Carlos tengas algún comentario al respecto. No, está muy bien lo que has comentado. Y pues gracias a Dios por su iglesia, porque es ahí, eso sí, es ahí en donde hay crecimiento. Hermoso, Carlos. Sí, pues no, ya no puedo añadir más comentarios a los comentarios, porque realmente lo han dicho de una manera muy, muy hermosa y muy clara, y es cierto, ¿no? O sea, la iglesia es muy importante para nuestro crecimiento. Definitivamente, yo estoy convencido que necesitamos la iglesia. No hay llanero solitario, no hay el creyente autónomo que no necesita de nadie más porque él solito va a crecer. Y no, yo pienso que definitivamente necesitamos de los otros creyentes, necesitamos de la iglesia. Del creyente más sencillo y aún de la gente nuevecita, Dios los puede utilizar y los utiliza para hacernos crecer, definitivamente. Y bueno, pues muchas gracias, mis hermanos. Lamentablemente, bueno, pues no pudimos conectarnos con la cámara, pero sí, para la próxima clase quiero hacer 3 salvedades que también hace el autor, o 3 aclaraciones, o 3 consideraciones a quienes deseamos, ¿no? Influir positivamente en la vida de otros creyentes para nuestro crecimiento, o las personas que nos han ayudado a nosotros mismos a crecer. Hay que hacer ciertas salvedades, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, mis hermanos, por sus comentarios. Hay cosas que pues me gusta mucho porque en este interactuar y convivir, pues uno va aprendiendo de los demás creyentes, ¿no? Y como leí hoy en la mañana, decía que compañeros soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y es cierto, mis hermanos, usted busque creyentes que teman a Dios y que quieran obedecer a Dios. Júntese con esos creyentes. Yo sé que usted dirá, no, hermanos, que no hay muchos. Bueno, sí, no, tal vez no hay muchos, pero sí hay creyentes que son temerosos de Dios y que quieren obedecer su palabra, y que de esos hay que ser compañeros, de esos hay que ser cuates, ¿no? Así también hay creyentes
lamentablemente los hay, no puedo decir que no, quisiera decir que no, pero sí los hay, que no quieren tener temor de Dios y que no quieren obedecer la palabra de Dios. Bueno, pues ya esa es la decisión de ellos y bueno, pues ahí hay que orar por ellos y convivir con ellos, pero pues así ser el gran cuate de ellos y andar en el relajo, pues sí, hubo un tiempo en que yo sí me juntaba con esos creyentes, ¿no? Pero realmente no había crecimiento, entonces mejor júntese con esos creyentes que dicen, yo quiero crecer, yo anhelo crecer,